Capítulo 11. Brusco despertar. ¿Tienes miedo?, le preguntó Daniel. Tenía la cabeza ladeada y la suave brisa le había alborotado el pelo. La tenía cogida de la cintura, sosteniéndola con firmeza, pero al mismo tiempo con el tacto de la seda. Luz tenía las manos entrelazadas alrededor de su cuello. ¿Tenía miedo? Por supuesto que no. Estaba con Daniel, al fin, en sus brazos. Pero la verdadera pregunta que resonaba en su cabeza era: ¿debía tener miedo? No podía estar segura. Ni siquiera sabía dónde estaba. Podía oler a la lluvia en el aire, no muy lejos, pero tanto Daniel como ella, que llevaba un largo vestido blanco hasta los tobillos, estaban secos. Las últimas luces del día se extinguían y sintió una punzada de remordimiento por el derroche de la puesta de sol, como si estuviera en sus manos detenerla. De algún modo sabía que aquellos posteros rayos de luz eran tan preciosos como las últimas gotas de un tarro de miel. ¿Te quedarás conmigo?, le preguntó a Daniel. Su voz fue apenas un susurro, casi ahogado por el estruendo de un trueno. Una ráfaga de viento sopló a su alrededor y el pelo se le metió en los ojos. Daniel la estrechó aún más entre sus brazos, hasta que ella pudo acompasar su respiración a la de él y oler su piel en la suya. Siempre, le susurró mudo de respuesta. El suave sonido de su voz la colmó de felicidad. Tenía un pequeño rasguño en la parte izquierda de la frente, pero lo olvidó cuando Daniel le cogió el mentón y le acercó a su rostro. Ella inclinó la cabeza hacia atrás y sintió como todo su cuerpo se destensaba expectante. Al final, por fin la besó con tal ímpetu que la dejó sin aliento. La besó como si ella le perteneciese, de forma completamente natural, como si ella fuera una parte que él hubiera perdido y por fin podía recuperar. Entonces empezó a llover. El agua les empapó el cabello y se deslizó por sus rostros hasta su boca. La lluvia era cálida y embriagadora como sus besos. Luz se pasó los brazos por la espalda para traerlo hacia sí, y sus manos se deslizaron por algo aterciopelado. Lo palpó con una mano, luego con otra, para ver dónde acababa, y entonces miró más allá del rostro resplandeciente de Daniel. Algo se estaba desplegando en su espalda. Unas alas, lustrosas e iridescentes, batiendo con lentitud, sin esfuerzo, relucientes bajo la lluvia. Quizás ya las había visto antes o algo parecido en alguna parte. ¿Daniel?, dijo con voz entrecortadas. Las alas acaparaban toda su visión y su mente. Parecían irradiar miles de colores. Luz no podía asimilarlos. Intentó mirar hacia otro lado, a cualquier parte, pero mirase donde mirase, lo único que podía ver, además de Daniel, eran los azules y rosas interminables del cielo del atardecer, y entonces miró hacia abajo y reparó en el último detalle, el suelo. Se encontraba a miles de metros por debajo. Cuando abrió los ojos había demasiada luz. Tenía la piel demasiado seca y un dolor terrible en la parte de atrás de la cabeza. El cielo había desaparecido, igual que Daniel. Otro sueño. Solo que éste le había dejado una sensación casi irreprimible de deseo. Estaba en una habitación de paredes blancas, tendida en una cama de hospital. A su izquierda, una cortina finísima le separaba del otro lado de la habitación, donde parecía que alguien andaba de aquí para allá. Luz se llevó la mano con cuidado al cuello y gimoteó, tratando de orientarse. No sabía dónde estaba, pero tenía la clara sensación de que ya no se encontraba en Espada y Cruz. Su ondeante vestido blanco se había convertido, se palpó los costados, en un camisón holgado de hospital. Podía sentir cómo se iba desvaneciendo cada fragmento de aquel sueño. Todo excepto las alas. Habían sido tan reales, tenía un tacto tan aterciopelado y suave.
Se le hizo un nudo en el estómago. Abrió y cerró los puños, demasiado, consciente de que no había nada a lo que asirse. Alguien le cogió la mano derecha y le dio un apretón. Luz volvió la cabeza con rapidez e hizo una mueca del dolor. Pensaba que estaba sola. Gabe se hallaba sentada al borde de una silla giratoria de color azul ajado, que parecía realzar de un modo irradiante el color de sus ojos. Luz quería apartar la mano, o cuanto menos esperar querer apretarla, pero en ese momento Gabe le sonrió. Fue una sonrisa muy cálida, que de algún modo hizo que Luz se sintiera a salvo. Se dio cuenta de que se alegraba de no estar sola. ¿Hasta qué punto ha sido un sueño?, murmuró. Gabe se rió. Tenía un bote de crema para las cutículas en la mesita de al lado, y empezó a untar las uñas de Luz con la crema blanca con olor a limón. Eso depende, dijo Gabe mientras masajeaba los dedos. Pero no hagas caso de los sueños. A mí cuando el mundo parece patas arriba, nada me tranquiliza más que una buena manicura. Luz miró hacia abajo. Nunca le había gustado demasiado las uñas pintadas, pero las palabras de Gabe recordaban a su madre, que siempre le proponía que fueran a hacerse manicura cuando Luz tenía un mal día. Mientras Gabe le frotaba los dedos lentamente, Luz se dio cuenta de lo que había perdido de lo último que se había perdido esos últimos años. ¿Dónde estamos?, preguntó. En el hospital Lulwater. La primera vez que salía del reformatorio y había acabado en un hospital 5 minutos de la casa de sus padres. La última vez que estuvo allí fue para que le pusieran 3 puntos en el codo porque se había caído de la bici. Su padre no se había movido de su lado. En ese momento no lo veía por ninguna parte. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?, inquirió. Gabe miró su reloj blanco que había en la puerta y dijo: Anoche, a las 11, te encontraron inconsciente por la inhalación de humo. El procedimiento habitual en caso de hallar un alumno en ese estado siempre consiste en avisar a los servicios de urgencias. Pero no te preocupes. Ren te ha dicho que saldrás muy pronto, tan pronto como tus padres den el consentimiento. ¿Mis padres están aquí? Preocupadísimos por su hija. Hasta las mismísimas puntas abiertas del pelo de tu madre están en el pasillo ahogándose en un mar de papeleo. Les he dicho que yo me ocuparía de ti, si no quieres verlos. Pero Luz no gemía por sus padres, se moría por verlos. Se acordaba de la biblioteca, del fuego y de la nueva horda de sombras que eran cada vez más terroríficas. Siempre habían sido oscuras y feas, y siempre la habían puesto nerviosa, pero la noche anterior fue como si quisieran algo de ella. Y además estaba aquel otro misterio, la fuerza que los había hecho levitar y los había liberado. ¿Por qué tienes esa mirada?, preguntó Gabe, ladeando la cabeza y pasando una mano por delante de la cara de Luz. ¿En qué estás pensando? Luz no sabía cómo reaccionar ante la repentina amabilidad de Gabe. Gabe no parecía de las que se ofrecen voluntarias como enfermeras, y tampoco había ningún chico a su alrededor cuya atención pudiera monopolizar. Ni siquiera tenía la impresión de caerle bien a Gabe, pero no se había presentado allí por su propia voluntad y esta, ¿no? No podía explicar ni lo atenta que se estaba mostrando Gabe, ni lo ocurrido la noche anterior, el espeluznante y atroz encuentro que había tenido en el pasillo, la sensación irreal de verse propulsada a través del pasillo, el extraño e irreversible cuerpo de Luz. ¿Dónde está Todd?, preguntó Luz, acordándose de los ojos aterrorizados del chico. Se habían soltado y empezaron a volar. Entonces alguien descorrió la cortina de pronto. Allí estaba Ryan, con unos patines en línea y un uniforme de rayas rojas y blancas, como si fuera un caramelo. Llevaba el pelo corto y negro recogido en una especie de nudos. Se acercó patinando, con una bandeja sobre la cual había 3 cáscaras de coco
con unas pajitas con sombrilla de colores fluorescentes. A ver, os voy a dejar claro, dijo con una voz ronca y nasal. Hay que poner la lima en el coco y beber. Buah. Gárgaras largas, ¿interrumpo algo? Arrian paró de rodar a los pies de la cama de Luz y le ofreció un coco con una sombrilla rosa que se balanceaba. Gay se levantó de un salto, cogió el coco y olisqueó el contenido. Arrian acababa de pasar un trauma, le arrepintió. Y por tu información no has interrumpido cuando empezábamos a hablar de todo. Arrian echó los hombros hacia atrás. Precisamente por eso necesita algo que la anime. Arguyó mientras sostenía la bandeja con determinación sin dejar de sostener la mirada a Gabe. De acuerdo, dijo al final apartando los ojos. Le daré a ella tu aburrida bebida. Y le dio a Luz el coco con la sombrilla azul. Luz debía de estar sufriendo alguna especie de delirio postraumático. ¿De dónde habían sacado todo aquello? ¿Cáscaras de coco? ¿Pajitas en forma de sombrilla? Era como si se hubiera quedado dormido en el reformatorio y se hubiese despertado en el Club Med. ¿De dónde habéis sacado todo esto? Preguntó. Quiero decir gracias, pero tenemos nuestros recursos cuando los necesitamos, respondió Arrian. Ronald nos ha ayudado. Las tres permanecieron sentadas, sorbiendo la bebida de Luz, helada durante un momento hasta que Luz ya no pudo aguantarse. Bueno, y volviendo a Todd. Todd, dijo Gay y se aclaró la garganta. El tema es que inhaló mucho humo, más que tú, cielo. No fue eso, espetó Arrian. Se rompió el cuello. Luz dio un grito ahogado y Gay le tiró la sombrilla de su bebida a Arrian. ¿Qué? Dijo Arrian. Luz puede soportarlo. Si va a averiguarlo de todas formas, ¿por qué endulzarlo? Las pruebas aún no son concluyentes, respondió Gabe, remarcando las palabras. Arrian se encogió de hombros. Luz estaba allí, debió de ver. No vi lo que ocurrió, me interrumpió Luz. Estábamos juntos y luego de golpe nos separamos. Tenía un mal presentimiento. Pero no estaba segura, susurró. Entonces él se ha ido de este mundo, acabó Gabe con suavidad. Luz cerró los ojos. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y no tenía nada que ver con la bebida. Recordó los golpes frenéticos de Todd contra las paredes, su mano sudorosa apretando la de ella cuando las sombras rugían sobre sus cabezas. El terrible momento en el que se separaron y ella se sintió demasiado abrumada para ir hacia él. Todd había visto las sombras, ahora estaba segura y había muerto. Desde la muerte de Trevor no había pasado una semana sin que recibiera una carta llena de odio. Sus padres habían empezado a velar el correo antes de que ella pudiera leer aquellos mensajes ponzoñosos, pero aún así seguían llegando un montón. Algunas cartas estaban escritas a manos, otra a máquina, e incluso la habían escrito con las letras recortadas de una revista, tipo nota de rescate, asesina, bruja. La habían llamado de tantas formas crueles que podía llenar un árbol de recortes, un verdadero suplicio que la obligó a encerrarse en casa durante todo el verano. Pensó que había hecho todo lo posible para dejar atrás aquella pesadilla, intentar superar su pasado, ingresando en Espada y Cruz, concentrándose en las clases, haciendo amigos. Oh, Dios, contuvo la respiración. ¿Y Ben? Preguntó mordiéndose el labio. Ben está bien, dijo Arrian. No para de explicar la historia como testigo ocular del incendio. Tanto ella como la señorita Sofía salieron de allí oliendo como una barbacoa del este de Georgia. Pero aparte de la ropa, nada grave. Luz suspiró. Al menos había una buena noticia. Pero bajo las sábanas finísimas de la enfermería estaba temblando. Sin duda, pronto aparecería el mismo tipo de gente que la había acosado tras la muerte de Trevor. Y no solo los que escribían las cartas, el doctor Sanford, el supervisor de libertad condicional, la policía.
Igual que la vez anterior, esperaría que les explicaran todo de la forma coherente, que recordara hasta el más mínimo detalle, pero claro, tal como sucedió la vez anterior, ella no sería capaz de hacerlo. Un momento antes él estaba a su lado, los dos, y luego Luz. Entró Pen de sopetón en la habitación, con un gran globo de helio de color marrón. Tenía la forma de una tirita y llevaba escrito ánimo, con letras azules en cursiva. ¿Qué es esto?, preguntó a las otras chicas lanzándose la mirada de desaprobación. ¿Una fiesta de pijamas? Arrián se había desatado los patines y se subió a la diminuta cama, al lado de Luz. Tenía un coco en cada mano, apoyaba la cabeza en el hombro de Luz, a quien Gabe le estaba poniendo esmalte en las uñas en la mano que tenía libre. Sí, Arrián rió socarradamente. Únete a nosotras. Pen perezosa, estamos jugando a verdad o atrevimiento. Te daremos una pregunta a ti primero. Gabe intentó disimular su sonrisa con un débil estornudo falso. Pen puso los brazos en jarra. Luz lo sentía por Pen. Además tenía un poco de miedo, pues ahora Pen parecía furibunda. Uno de nuestros compañeros murió anoche, dijo Pen pronunciando cuidadosamente las palabras. Y Luz pudo haberse hecho mucho daño. Negó con la cabeza. ¿Cómo podéis poneros a jugar en un momento así? Olisqueó el aire. ¿Eso es alcohol? O dijo Rian, mirando a Pen con una expresión grave. ¿Te gustaba Todd, eh? Pen cogió una almohada de la silla que tenía detrás y se la tiró a Rian. Y la verdad era que Pen tenía razón. Resultaba extraño que Rian y Gabe se tomaran la muerte de Todd casi a la ligera. Como si aquello ocurriera todos los días, como si no les afectara de la misma forma que a Luz. Pero ellas tampoco podían saber lo que Luz sabía sobre los últimos momentos de Todd. No podían saber por qué ella se sentía tan mal en ese momento. Dio una palmadita a la cama para que Pen se acercara y le tendió lo que guardaba de su coco helado. Nos dirigimos a la salida de atrás y luego Luz ni siquiera podía articular las palabras. ¿Qué hiciste tú y la señorita Sofía? Pen miró deductiva a Rian y a Gabe, pero no pareció ninguna de ellas fuera de a ponerse odiosa. Pen descendió y se sentó en el borde de la cama. Fui a preguntarle. Miró de nuevo a las otras e intercambió una mirada de complicidad con Luz. Aquello. No supo qué decirme, pero quería enseñarme otro libro. Luz se había olvidado de la búsqueda en que andaban enfrascadas la noche anterior. Parecía tan lejana, casi insignificante, después de lo que había pasado. Cuando nos habíamos alejado un par de pasos del mostrador, prosiguió. Hubo un tremendo estallido de luz que yo solo pude ver de reojo. Vaya, había oído hablar de una convulsión espontánea, pero aquello fue... Al llegar a ese punto del relato, las tres chicas se habían inclinado hacia adelante. La historia de Pen era digna de una primera plana. Algo tuvo que haberlo provocado, dijo Luz, intentando visualizar el mostrador de la señorita Sofía, pero no pensé que hubiese nadie más en la biblioteca. Pen negó con la cabeza. No, no había nadie. La señorita Sofía dijo que el cable de la lámpara debió sufrir un cortocircuito. Fuera lo que fuera, el fuego se propagó enseguida. Todos sus documentos se desvanecieron. Chasqueó los dedos. ¿Pero ella está bien?, preguntó Luz toqueteándose el dobladillo del camisón del hospital. Angustiada, pero bien, respondió Pen. Al final se activó el sistema contra incendios, pero supongo que perdió un montón de cosas. Cuando le dieron lo que le había pasado a Todd, parecía demasiado aturdida para comprenderlo siquiera. Quizás todos estamos demasiado aturdidos para comprenderlo, dijo Luz. Esta vez Ren y Gabe asintieron desde ambos lados de la cama. ¿Lo saben los padres de Todd?, inquirió preguntándose cómo diablos iba a explicar lo que había pasado con sus propios padres.
Se los imaginó rellenando el papeleo en el vestíbulo. ¿Tendrían ganas de verla? ¿Conectarían la muerte de Todd con la de Trevor? ¿Y llegarían hasta ella? He oído a Randy hablando por teléfono con los padres de Todd, dijo Penn. Me parece que van a poner una demanda. Enviarán el cuerpo de vuelta a Florida más tarde. ¿Eso era todo? Luz tragó saliva. El jueves en Espada y Cruz se celebra unas horas fúnebres, dijo Gabe con voz baja. Daniel y yo vamos a ayudar a organizarlo. ¿Daniel? Repitió Luz antes de poder controlarse. Miró a Gabe e incluso en aquel estado no pudo evitar pensar en su primera impresión de ella, la de una seductora rubia con los labios pintados de color rosa. Fue él quien nos encontró a los dos anoche, dijo Gabe. Te llevó desde la biblioteca hasta el despacho de Randy. ¿Daniel la había llevado con él, rodeándola con sus brazos? El recuerdo del sueño le invadió de nuevo a la sensación de volar, no de flotar. La abrumó. Se sintió atada a la cama, se moría por volver a estar en aquel cielo, con la lluvia, con la boca de Daniel y sus labios, y su lengua fundiéndose con la suya. Otra vez. Notó como si se sonrojara por el deseo, pero también por la atroz imposibilidad de que todo eso sucediera mientras estaba despierta. Aquellas alas gloriosas, cegadoras, no eran la única nota de fantasía en el sueño. El Daniel de la vida real solo la llevaría a la enfermería, nunca la querría ni la tomaría en brazos, no así. Luz, ¿estás bien? Le preguntó Penn. Estaba abanicando las ruborizadas mejillas de Luz con la sombrilla. Sí, respondió Luz. Le resultaba imposible quitarse aquellas alas de la cabeza, olvidarse de la sensación de la cara de Daniel con la suya. Supongo que todavía estoy recuperándome. Gabe le dio una palmadita en la mano. Cuando nos dijeron lo que había pasado, engatusamos a Randy para que nos dejara revisarte, dijo poniendo los ojos en blanco. No queríamos que te despertaras sola. Alguien llamó a la puerta. Luz esperaba ver las caras nerviosas de sus padres, pero no entró nadie. Gay se puso de pie y miró a Ryan, que hizo un ademán de levantarse. No os preocupéis, yo me encargo de eso. Luz todavía estaba trastocada con lo que había dicho de Daniel. Aunque sabía que no tenía ningún sentido, deseó que fuera él quien estuviera detrás de la puerta. ¿Cómo está? Susurró la voz, pero Luz lo oyó. Era él. Gabe murmuró unas palabras a modo de respuesta. ¿Qué hace tanta gente aquí? Gruñó Randy desde afuera. A Luz le dio un vuelco al corazón. Aquello significaba al final de las horas de visita. Voy a castigar al que me haya convencido de dejarlos entrar, panda de gamberros. Y no, Grigori, no aceptaré flores como soborno. Todos vosotros a la furgoneta. Al oír la voz del guarda, Ryan y Penn se encogieron y se apresuraron a esconder los cocos debajo de la cama. Penn metió las sombrillas en el estuche, y a Ryan roció un poco de perfume de vainilla y le pasó a Luz un trozo de chicle de menta. La nube de perfume hizo que Penn le entraran arcadas. Luego se inclinó sobre Luz y le susurró: Cuando te pongas bien encontraremos el libro. Será bueno que tengamos algo en que ocuparnos, algo que nos distraiga. Luz apretó la mano en señal de agradecimiento y sonrió a Ryan, que parecía demasiado ocupada atándose los cordones de los patinos para haber escuchado algo. Entonces Randy entró de golpe a la puerta. ¿Todavía seguís aquí? Gritó. Increíble. Solo estábamos, empezó a decir Penn. Saliendo, acabó Randy por ella. Llevaba un ramo de peonias salvajes en la mano. Eso era raro. Eran las flores preferidas de Luz y muy difíciles de encontrar por los alrededores. Randy abrió un armario que había bajo el lavamanos, rebuscó un momento en su interior y sacó un jarrón pequeño y polvoriento. Lo llenó con agua turbia del grifo. Metió las peonias dentro toscamente y lo puso sobre la mesa, al lado de Luz. Son de parte de tus amigos, dijo, que ahora mismo tendrán que irse. La puerta estaba abierta de par en par. Luz vio a Daniel apoyado en el marco. Tenía la barbilla levantada
y sus ojos grises parecían ensombrecidos por una preocupación. Sus miradas se encontraron y él le dirigió una leve sonrisa. Cuando se apartó el pelo de los ojos, Luz vio que tenía un corte pequeño pero profundo en la frente. Randy le llevó a Penn y a Rhianna Gay afuera, pero Luz no podía apartar los ojos de Daniel. Él levantó una mano y movió los labios en lo que ella pareció un «lo siento», justo antes de que Randy los echara a todos. «Espero que no te hayan acotado», dijo Randy, que se había quedado en la puerta con el ceño fruncido. «Ah, no». Luz negó con la cabeza, consciente de lo mucho que le aliviaba la lealtad de Penn y la estrafalaria forma en que Rhiannon podía alegrar el momento más serio. Gabe también había sido realmente amable con ella. Y Daniel, aunque casi no lo había visto, había hecho mucho más de lo que él podría imaginarse para devolverle la tranquilidad mental a Luz. Había ido para asegurarse de que se encontraba bien, había estado pensando en ella. «Bien», dijo Randy, «porque aún no se han acabado las horas de visita». De nuevo a Luz se le aceleró el corazón ante la expectativa de ver a sus padres, pero entonces oyó unos pasos rápidos en el suelo y en el momento apareció la figura de la señorita Sofía. Llevaba una colorida posmina otoñal sobre los hombros y los labios pintados de un rojo intenso fuego. Detrás de ella caminaba un hombrecillo calvo con traje y dos agentes de policía, uno regordete y el otro delgado, ambos con una calvicie incipiente y con los brazos cruzados. El agente regordete era el más joven y se sentó en la silla de al lado de Luz y al momento, consciente de que nadie más hacía ademán de sentarse, se levantó de nuevo y volvió a cruzar los brazos. El hombre calvo dio un paso al frente y tendió la mano a Luz. «Soy el señor Shackles, abogado de Espada y Cruz». Luz le estrechó la mano con rapidez. «Estos agentes solo van a hacerte un par de preguntas. No es para nada que vaya a ser utilizado en un juicio. Solo intentan corroborar los detalles del accidente. Y yo he insistido en estar presente durante el interrogatorio», Lucinda añadió la señorita Sofía al tiempo en que se acercaba a ella y le pasaba la mano por el pelo. «¿Cómo estás, cariño?», le susurró. «¿En un estado de shock amnésico?» «Estoy bien». Luz se interrumpió al ver las dos figuras más en la puerta. Casi rompió a llorar cuando reconoció el cabello rizado y oscuro de su madre y las enormes gafas de Carey de su padre. «¡Mamá!», musitó tan bajo que nadie pudo oírlo. «¡Papá!». Fueron corriendo hasta la cama, la abrazaron y la cogieron en las manos. Tenía unas ganas locas de abrazarlos, pero se sentía demasiado débil, así que se quedó quieta y se conformó con su tacto familiar y reconfortante. La miraban asustados, tan asustados como ella misma. «Mi amor, ¿qué ha pasado?», le preguntó su madre. Ella no podía articular ninguna palabra. «Les he dicho que eras inocente», interrumpió la señorita Sofía, devolviendo la atención de los policías. «Al carajo con las extrañas coincidencias». Por descontado, tenía el uniforme del accidente de Trevor, y por descontado los policías lo encontrarían extraordinario, a la luz de la muerte de Todd. Luz ya tenía suficiente experiencia con la policía para saber que saldrían de allí frustrados y enfadados. El agente más delgado tenía unas patillas tan largas en las que empezaba a asomar sus canas. El uniforme abierto que sostenía entre las manos parecía absorber toda su atención, puesto que no alzó la vista ni una sola vez para mirarla. «Señorita Price», le dijo con un acento sureño, «¿por qué estaban usted y el señor Hopkins solos en la biblioteca tan tarde cuando todos los demás estudiantes se encontraban en una fiesta?» Luz miró a sus padres. Su madre se mordía tanto el labio que estaba haciendo desaparecer el pintalabios, y su padre estaba lívido. «No estaba con Todd», dijo sin entender qué pretendían con aquella pregunta, «sino con Penn, mi amiga, y la señorita Sofía también estaba allí». Todd leía por su cuenta, y cuando empezó el incendio perdí de vista a Penn.
Y Todd fue la única persona que encontré. ¿La única persona que encontraste? ¿Para hacer qué? Esperé un momento. El señor Sadcock dio un paso adelante para interrumpir al policía. Lo ocurrido fue un accidente. ¿Me permite que se lo recuerde? Usted no está interrogando a una sospechosa. No, quiero responder. Interrumpió Luz. Había tanta gente en aquella habitación tan pequeña que no sabía dónde mirar. Miró fijamente al policía. ¿Qué quiere decir? ¿Es usted una persona agresiva? Cogió el archivo. ¿Se describiría a sí misma como una persona solitaria? Ya es suficiente, cortó el padre. Si Lucinda es una estudiante ejemplar, añadió la señorita Sofía, no tenía ninguna mala intención respecto a Todd Hetmond. Lo que ocurrió fue sencillamente un accidente. El agente miró hacia la puerta abierta como si deseara que la señorita Sofía pudiera volver afuera. Claro, señora, pero en los casos de reformatorio, otorgar el beneficio de la duda no siempre es lo más responsable. Les voy a contar todo lo que sé, dijo Luz sujetándose a la sábana. No tengo que ocultar nada. Les explicó lo mejor que pudo todo lo que había pasado, hablando poco a poco y con claridad, de forma que a sus padres no les saltaran nuevas dudas y los policías pudieran tomar todas las notas que quisieran. No se dejó llevar por la emoción, que era lo que él parece todos los estaban esperando por los demás, dejando a un lado la aparición de las sombras. La historia que expuso tenía bastante sentido. Corrieron hasta la puerta de atrás, encontraron la salida al final del largo pasillo. La escalera era muy empinada y difícil acceso, y ambos habían corrido con tanto ímpetu, que no pudieron evitar abalanzarse y caerse por ella. Luego no supo nada más de él. Se había dado un golpe en la cabeza lo bastantemente fuerte para despertarse 12 horas después en el hospital. Eso era todo lo que ella recordaba. Les dejó pocas cosas que cuestionar, solo ella podía lidiar con lo que recordaba realmente. Cuando acabaron, el señor Sokol hizo un gesto con la cabeza a los agentes, como diciéndoles, ¿ya están satisfechos? Y la señorita Sofía sonrió a Luz con una complicidad como si juntos hubieran superado una prueba muy difícil. Su madre dejó escapar un largo inspiro. Reflexionaremos sobre todo esto en la comisaría, dijo el policía delgado mientras cerraba el informe de Luz, con tal resignación que parecía querer que le agradecieran sus servicios. Luego los cuatro se fueron de la habitación, y Luz se quedó a solas con sus padres. Les imploró con la mirada que la llevaran a casa. Los labios de su madre temblaban y su padre tragó saliva. Randy te llevará de vuelta a Espada y Cruz esta tarde, dijo. No pongas esa cara, cariño. El doctor ha dicho que estás bien. Vas que bien, añadió su madre porque sonaba insegura. Su padre le palmeó el brazo. Nos veremos el sábado, dentro de muy pocos días. ¿Sábado? Cerró los ojos. El día de los padres. Lo había estado esperando desde que llegó a Espada y Cruz, pero ahora con la muerte de Todd, todo había cambiado. Sus padres parecían tener prisa por irse, como si no quisieran enfrentarse a la realidad de tener una hija que estaba en un reformatorio. Eran tan convencionales. No podía reprochárselo. Ahora descansa, Luz, dijo su padre inclinándose para besarle la frente. Has tenido una noche larga y complicada, pero estaba exhausta. Cerró los ojos un instante y cuando los abrió sus padres ya se estaban despidiendo desde la puerta. Cogió una flor blanca del jarrón y se le acercó lentamente a la cara. Admiró las hojas lobuladas, los frágiles pétalos y las gotas de néctar aún húmedo que conservaban en su interior. Inhaló el perfume suave y un poco picante de la flor. Intentó imaginarse qué aspecto habría tenido las manos de Daniel, dónde las habrá conseguido y por qué lo había hecho. Era una elección muy inusual. Las peonías salvajes no crecían en los pantanos de Georgia. Ni siquiera podían llegar a plantarse en el jardín de su padre en el Thunderbird. Lo más sorprendente era que aquellas peonías no se parecían a ninguna de las que Luz había visto antes. Los capullos eran tan grandes que no podía abarcarlos con las dos manos.
Si el olor les recordaba algo que era incapaz de determinar. Lo siento, había dicho Daniel, solo que Luz no podía imaginarse a qué se refería.